El silencio se apoderó de la sala, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando un escenario de caos y desolación. Era mayo de 1941, en Creta, un lugar donde las sombras de la guerra se cernían sobre cada rincón. Los ecos de pasos apresurados resonaban en el pasillo, interrumpiendo el murmullo del viento que pasaba entre los escombros. Una joven enfermera, con la boca seca y las manos temblorosas, se encontraba frente a una mesa cubierta de mantas ensangrentadas. La fragancia metálica de la sangre llenaba el aire, un recordatorio constante del sufrimiento que la rodeaba. Su mirada fija en las latas de leche apiladas en una esquina, cada una marcada con un número, un recordatorio frío de los días que habían pasado desde que la situación se tornó insostenible. Cada lata contenía un líquido oscuro, un recurso invaluable en medio de la desesperación. La joven enfermera, con su uniforme manchado y su cabello deshecho, sintió un nudo en su garganta. Era difícil respirar. Había pasado tanto tiempo desde que se sintió segura, tanto tiempo desde que el pánico no era su compañero constante. En este momento, ella no era solo una cuidadora. Era una guerrera en un campo de batalla silencioso, donde las vidas dependían de decisiones rápidas y precisas. Los murmullos de los soldados se escuchaban a lo lejos, hombres que habían sido entrenados para el combate, ahora aturdidos por la realidad de la guerra. La locura y la confusión estaban reflejadas en sus ojos, que buscaban respuestas en un mundo que ya no tenía sentido. La enfermera podía ver cómo sus manos se movían de manera automática, como si estuvieran atrapadas en un ciclo de repetición que les ofrecía la única sensación de control en medio del caos. A medida que los minutos se alargaban, la tensión en la sala se hacía palpable. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Ella pensaba en las vidas que estaban en juego, en los hombres que yacían en las esteras de campamentos improvisados, heridas abiertas y cuerpos desgastados. La enfermera, con el corazón latiendo desbocado, se acercó a uno de los soldados, que yacía inconsciente. Su respiración era un susurro débil en el aire pesado. Las máquinas de guerra no solo despojaban a los hombres de su vida, también de su dignidad. La enfermera se arrodilló junto a él, sintiendo el frío del suelo a través de la tela de su uniforme. Su mente se esforzaba por encontrar la calma, pero el silencio era abrumador. Las latas de leche, llenas de sangre, estaban a su lado, un recordatorio de que cada vida contaba. Con manos temblorosas, comenzó a preparar una transfusión. Sus movimientos eran repetitivos, mecánicos, como si su mente estuviera en piloto automático. Cada paso, cada gesto, le acercaba más a la posibilidad de salvar una vida, pero la presión era inmensa. Un grito resonó en el pasillo, y su corazón saltó. La enfermera levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de otro soldado, que se acercaba tambaleándose, pálido y agitado. El terror estaba reflejado en su rostro. «¡No hay más!», exclamó con voz entrecortada, apuntando hacia las latas. «¡Se han acabado!». El mundo se detuvo por un instante. La joven sintió que el aire se le escapaba y su visión se nubló. La escasez se transformó en un monstruo y la realidad del momento la golpeó como un martillo. Las latas, que prometían esperanza, ahora eran solo un recordatorio de su impotencia. Ella cerró los ojos, tratando de aferrarse a un hilo de fe, pero el pánico comenzó a burbujear dentro de ella. El ambiente se tornó denso. Cada persona en la sala compartía el mismo terror. Ella podía sentir la presión del silencio, un silencio que se había vuelto ensordecedor. La mente de la enfermera comenzó a divagar, preguntándose cómo habían llegado a este punto. Un golpe de frío recorrió su espalda y la sensación de aislamiento se intensificó. El caos del mundo exterior se sentía a kilómetros de distancia. Pero aquí, en este pequeño refugio, la guerra era un monstruo que devoraba las esperanzas. Mientras los minutos pasaban, la enfermera luchaba contra la desesperación. Las voces de los soldados comenzaron a distorsionarse, como si estuvieran hablando en un idioma desconocido. Ella se enfocó en su respiración, en el sonido de su corazón latiendo con fuerza. Era una lucha interna, una batalla silenciosa contra el miedo que la rodeaba. Entonces, de repente, en medio de la confusión, una idea surgió en su mente.
Debía seguir adelante, debía encontrar una solución. Con determinación renovada, se levantó de su lugar, decidida a enfrentar lo que vendría. Cada paso hacia la siguiente sala era una afirmación de su humanidad, de su deseo de ayudar, a pesar de la desesperación. La enfermera sabía que el tiempo no estaba de su lado. La presión aumentaba, y con cada respiración profunda, ella dedicaba su esfuerzo a recordar los rostros de aquellos a quienes había ayudado, cada uno con su propia historia, cada uno con una vida que merecía ser vivida. Al llegar a la siguiente sala, el espectáculo era desolador. Hombres yacían en el suelo, sus cuerpos cansados y heridos. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando el desespero que llenaba el aire. La joven enfermera sintió que su corazón se partía, pero se obligó a sí misma a ser fuerte. Con manos temblorosas, comenzó a buscar entre los suministros, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera ayudar. El miedo era un compañero constante, pero ella eligió la valentía. La joven respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que rugía en su interior. Con cada movimiento, sus manos se hacían más firmes, más seguras. No importaba cuántas veces había visto el horror, cada nuevo día en esta guerra era una lección de resiliencia y compasión. En ese instante, en medio del ruido sordo de la guerra, ella encontró su propósito. En un mundo lleno de caos, su determinación se convirtió en una luz que podría guiar a otros a través de la oscuridad. La joven enfermera sintió el sudor correr por su frente, un hilo tibio que le recordaba la presión del momento. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire estuviera cargado de plomo. Miró nuevamente hacia las latas de leche, su mente intentando encontrar una lógica en la locura que la rodeaba. Las cifras escritas en cada una parecían cobrar vida, cada número representando un día de agonía, un día más sin esperanza. Eran 3 latas por cada herido, y ella sabía que no había suficiente para todos. El tiempo se había vuelto un enemigo silencioso. Las agujas del reloj, colgadas en la pared desgastada, marcaban un ritmo lento, casi burlón. Cada tic resonaba en la sala, como un recordatorio de lo que se avecinaba. Los gritos de dolor de los soldados heridos alcanzaban sus oídos, resonando como ecos lejanos de un sufrimiento que ella sabía que no podía aliviar. Sin embargo, su deber la llamaba, una voz dentro de ella que le decía que no podía rendirse. Mientras tanto, las manos de los hombres frente a ella se movían en una danza frenética. Cada uno había sido entrenado para el combate, pero ahora se enfrentaban a un enemigo intangible, su propia vulnerabilidad. Ella podía ver la confusión reflejada en sus ojos, la lucha interna entre el deseo de huir y la necesidad de permanecer. A veces, sus miradas se encontraban, y en esos breves instantes, ella podía percibir su desesperación. Unos segundos de conexión, donde no había palabras, solo el silencio que hablaba a volumen. La enfermera se acercó al primer soldado. Su cara estaba pálida y la respiración era entrecortada. Ella, con manos temblorosas, comenzó a limpiar la herida. La fragancia a sangre era muy intensa, casi opresiva. Un pequeño hilo de miedo se deslizó en su mente. ¿Qué pasaría si no podía ayudarlo? ¿Qué pasaría si no había suficiente sangre? Mientras sus ojos se perdían en la herida, el mundo exterior se desvaneció. Un grito lejano la sacó de su trance. Miró hacia la puerta, donde otros soldados aguardaban, algunos con miradas vacías, otros con lágrimas que desbordaban su ferocidad. La escena era un reflejo de una realidad cruel. Hombres hechos para la guerra, ahora convertidos en sombras de sí mismos. A medida que la enfermera continuaba su trabajo, las manos de los soldados temblaban. Cada movimiento se sentía como si estuvieran atrapados en un laberinto sin salida. El tiempo continuaba su marcha implacable. La enfermera levantó la vista y se encontró con otro par de ojos, esta vez llenos de terror. Un hombre joven, no más de 20 años, que temblaba visiblemente. Su respiración era errática y su mirada parecía buscar un refugio que no existía. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda.
En ese instante, comprendió que no solo estaba tratando con cuerpos heridos, sino con almas que luchaban por no sucumbir. «Todo estará bien», dijo, aunque no estaba segura de si era para él o para sí misma. La frase se quedó en el aire, como un intento de construir un puente entre su esperanza y su desolación. La mirada del soldado se mantuvo fija en ella, como si en ese momento ella fuera su única salvación. Con manos temblorosas, comenzó a aplicar el vendaje. El silencio era casi ensordecedor. Cada sonido en el ambiente se amplificaba. El crujir de los vendajes, el roce de la tela, el suave susurro de su propia respiración. Los minutos se deslizaban lentamente, como si estuvieran atrapados en un tiempo paralelo. La enfermera se sintió atrapada en una rutina repetitiva. Limpiar heridas, vendar, administrar lo poco que quedaba de suministros. 30 minutos pasaron, pero se sintieron como horas. A través del caos, los números se repetían en su mente. Cada herido que atendía era uno más, uno menos en la lista de aquellos que quizás no sobrevivirían. Un soldado cercano soltó un gemido, un sonido que rasgó el ambiente pesado y la trajo de vuelta a la realidad. Los ojos de la joven enfermera se encontraron con los de un paramédico que estaba a su lado. Él, con un rostro cansado, le hizo un gesto para que se acercara. A su lado había una lata de leche abierta, una mezcla de su contenido con el sudor acumulado de la tensión. «Esto es lo último que nos queda», dijo él, su voz un susurro cargado de resignación. La enfermera sintió que su corazón se hundía. Había una angustia palpable en el aire, el conocimiento de que estaban al borde del colapso. La necesidad de cada soldado era inminente, y la escasez se convertía en un monstruo que acechaba. La joven respiró hondo, sintiendo cómo el aire escaso se convertía en un recurso precioso, algo que debían guardar incluso para el futuro incierto. En el fondo de su mente, una pequeña voz comenzó a gritar: «No hay suficiente». La idea resonaba, pero no podía dejar que eso la dominara. Las manos de los soldados, sus miradas, eran un recordatorio constante de que su lucha no era solo por el cuerpo, sino por mantener viva la esperanza. La enfermera se adentró en esa oscuridad, recuperando fuerzas de un lugar que no sabía que todavía existía dentro de ella. Finalmente, mientras el silencio se apoderaba de la sala nuevamente, ella se detuvo un momento. Miró a su alrededor. Lo que había sido un campo de batalla improvisado, ahora se sentía como un templo de resistencia. Aunque la sangre y el dolor estaban allí, también había un sentido de comunidad, de unión en medio del sufrimiento. Los hombres a su alrededor, todos luchando en su propia guerra interna, eran un testamento de la fragilidad humana. Con un último vistazo a las latas de leche, la enfermera sintió la presión en su pecho comenzar a aflojarse. Sabía que no podrían salvar a todos, pero cada vida contaba. Cada gesto de cuidado podía influir en el destino de un hombre. Con un corazón que latía con fuerza, se movió hacia el siguiente soldado, lista para enfrentar la batalla una vez más, en un rincón olvidado de la guerra. El silencio se transformó en un eco ensordecedor, cada latido del corazón de la joven enfermera resonando en su pecho como un tambor. Las paredes, desgastadas y agrietadas, parecían observarla con desdén, mientras su mente luchaba por mantenerse anclada a la realidad. Las latas de leche, alineadas como soldados en un campo de batalla, contenían un recurso esencial, un símbolo de esperanza en un lugar donde la desesperación dominaba. Sin embargo, cada vez que su mirada se posaba en ellas, el peso de la responsabilidad se hacía más insoportable. Tenía que elegir. Los murmullos de los soldados se volvían cada vez más intensos, un susurro colectivo de angustia que se transformaba en gritos de pánico a medida que la situación se tornaba más crítica. Aquellos hombres, formados para enfrentar enemigos en el campo de batalla, se encontraban ahora atrapados en el horror de la incertidumbre. La enfermera sabía que su papel era importante, pero la presión de cada decisión la asfixiaba. La sala improvisada, llena de hombres heridos, era un microcosmos de la guerra misma. Caos, dolor y una lucha constante por la supervivencia. A su lado, un médico, con el rostro pálido y las manos temblorosas, revisaba apresuradamente los suministros. Su respiración era errática, como si cada inhalación lo empujara más cerca del borde de la locura.
La enfermera lo observaba, con atención, notando cómo su mirada se desvanecía en momentos de profunda introspección, buscando en su mente una respuesta que parecía estar siempre fuera de alcance. Ella deseaba gritarle que tomara una decisión, que eligiera un camino, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, como un pez en una red. El reloj, colgado en la pared, se convirtió en su enemigo. Las manecillas avanzaban con una lentitud angustiante. Cada tic-tac parecía burlarse de la gravedad de la situación, recordándole que el tiempo era su mayor adversario. Mientras sus manos temblaban, ella comenzó a contar en sus pensamientos, una forma de enfocar su mente en medio del caos. 20 minutos, 30, 40, 40. ¿Cuántas vidas se perderían en este tiempo? La pregunta la asfixiaba, un ladrón de aliento que robaba su claridad. Las latas de leche, con sus números marcados, se convirtieron en un símbolo de su impotencia. Cada número significaba un hombre que podría vivir o morir, dependiendo de su capacidad para actuar. La enfermera se acercó a la mesa, sus manos trémulas extendiéndose hacia una de las latas. La fría superficie del metal provocó un estremecimiento en sus dedos. Era una decisión que podía cambiar el rumbo de varios destinos, pero la idea de abrir una lata la llenaba de dudas. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el líquido oscuro dentro de ella no salvaba a nadie? El silencio en la sala se quebró de repente cuando un soldado, con la cara cubierta de sangre y una mirada de desesperación, fue traído a rastras. El ambiente se tornó denso. La enfermera sintió que el aire se volvía pesado. El soldado gritaba, su voz llena de dolor y miedo, y los hombres a su alrededor se volvieron hacia él, sus ojos buscando respuestas en el horror. La enfermera, atrapada entre el instinto de ayudar y el terror de no poder hacerlo, se sintió congelada. Su mente giraba como un torbellino. «¡Necesitamos sangre! ¡Rápido!», gritó el médico, su voz quebrándose bajo la presión. La enfermera sintió que sus piernas flaqueaban. Cada segundo que pasaba parecía elevarse en el aire, colisionando con el peso de la realidad. La sangre almacenada en las latas de leche era la respuesta a su súplica, pero la imagen de los hombres a su alrededor, esperando, la detuvo en seco. La excitación se transformó en un abismo. Mientras el médico comenzaba a dirigir a otros soldados en la sala, la enfermera se forzó a avanzar, a dejar atrás el miedo. Se preguntaba si había pasado suficiente tiempo para que esas latas de leche fueran útiles. ¿Cuánto tiempo había pasado? A medida que sus manos temblorosas buscaban la primera lata, un sudor frío corría por su frente. La presión en su pecho se intensificó, como si el mundo exigiera una respuesta y ella no pudiera dársela. Con un movimiento decidido, abrió una lata y el sonido metálico resonó en la sala, un ruido que rompió el silencio que había estado presente. El líquido oscuro emergió y el brillo opaco reflejó la luz que se filtraba por las ventanas rotas. Las miradas de los soldados se centraron en ella, un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Cada uno de ellos parecía contener la respiración, esperando que el acto de abrir esa lata transformara el caos en orden, aunque solo fuera por un momento. Mientras ella se preparaba para administrar el líquido al soldado que yacía en el suelo, las manos del médico se movían frenéticamente, buscando más latas, más recursos. Era un baile de desesperación, una coreografía improvisada en una sala de tragedia. La enfermera sintió que su respiración se aceleraba, pero su mente se mantenía extrañamente clara. Con cada paso que daba hacia el soldado, percibía el peso de la mirada de los demás sobre ella, un recordatorio constante de que no estaba sola en esta lucha. Las latas comenzaron a vaciarse una tras otra, cada una un pequeño acto de rebeldía contra el destino que parecía inminente. La sala se llenó de un murmullo de voces, un canto colectivo de esperanza y miedo. Y en medio de todo ello, la enfermera sintió que una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de ella. Las manos temblorosas encontraron su ritmo mientras el caos a su alrededor se convertía en un fondo borroso. Finalmente, cuando el soldado comenzó a responder, un susurro de alivio se extendió entre los presentes. Pero el eco del sufrimiento humano seguía resonando, y la enfermera sabía que esto era solo un respiro en el largo y oscuro camino que aún les esperaba. En ese instante, la revelación la golpeó. No se trataba solo de salvar vidas, sino de encontrar en medio de la tormenta la fortaleza que reside en la humanidad misma.
Mientras el silencio regresaba, no como una ausencia de sonido, sino como la calma que precede a otra tempestad, la enfermera miró a su alrededor. Todos estaban conectados por una misma lucha, un mismo deseo de sobrevivir. Y en ese instante, entre el caos y la desolación, la guerra se tornaba en un espejo del alma humana, reflejando sus miedos, su resistencia y, sobre todo, su profunda necesidad de esperanza. La joven enfermera sintió el sudor correr por su frente, un hilo tibio que le recordaba la presión del momento. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire estuviera cargado de plomo. Miró nuevamente hacia las latas de leche, su mente intentando encontrar una lógica en la locura que la rodeaba. Las cifras escritas en cada una parecían cobrar vida, cada número representando un día de agonía, un día más sin esperanza. Eran 3 latas por cada herido y ella sabía que no había suficiente para todos. El tiempo se había vuelto un enemigo silencioso. Las agujas del reloj, colgadas en la pared desgastada, marcaban un ritmo lento, casi burlón. Cada tic resonaba en la sala como un recordatorio de lo que se avecinaba. Los gritos de dolor de los soldados heridos alcanzaban sus oídos, resonando como ecos lejanos de un sufrimiento que ella sabía que no podía aliviar. Sin embargo, su deber la llamaba, una voz dentro de ella que le decía que no podía rendirse. Mientras tanto, las manos de los hombres frente a ella se movían en una danza frenética. Cada uno había sido entrenado para el combate, pero ahora se enfrentaban a un enemigo intangible, su propia vulnerabilidad. Ella podía ver la confusión reflejada en sus ojos, la lucha interna entre el deseo de huir y la necesidad de permanecer. A veces, sus miradas se encontraban y en esos breves instantes ella podía percibir su desesperación. Unos segundos de conexión donde no había palabras, solo el silencio que hablaba a volumen. La enfermera se acercó al primer soldado. Su cara estaba pálida y la respiración era entrecortada. Ella, con manos temblorosas, comenzó a limpiar la herida. La fragancia a sangre era muy intensa, casi opresiva. Un pequeño hilo de miedo se deslizó en su mente. ¿Qué pasaría si no podía ayudarlo? ¿Qué pasaría si no había suficiente sangre? Mientras sus ojos se perdían en la herida, el mundo exterior se desvaneció. Un grito lejano la sacó de su trance. Miró hacia la puerta, donde otros soldados estaban siendo traídos, cada uno con su propio relato de dolor, cada uno con una historia que no tenía tiempo para contar. Las camillas crujían bajo el peso de la angustia. Ella sintió que la sala se cerraba a su alrededor, como si el aire se volviera denso. Las manos temblorosas de la enfermera se aferraron al borde de la camilla, buscando algún tipo de apoyo en medio del caos. Las latas de leche, ahora apiladas en un rincón, parecían observarla. Ella sabía que dentro de cada lata había un rayo de esperanza, pero a medida que los heridos llegaban, esa esperanza se diluía. ¿Cuántos más podrían ser atendidos? ¿Cuántas latas más estaban reservadas para los que aún no habían llegado? La lógica detrás de la situación era abrumadora. Las cifras comenzaban a mezclarse y en su cabeza, cada soldado que entraba representaba una latita menos. El segundo soldado que atendió era aún más joven. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, se encontraron con los de ella. La enfermera sostuvo su mirada, intentando transmitirle calma. Las palabras no eran suficientes. El silencio entre ellos hablaba de una realidad que ninguno quería aceptar. Ella sabía que podía hacer muy poco, pero eso era todo lo que tenía. Con cada movimiento se adentraba más en la herida, limpiando, vendando, contando los latas en su mente. Las horas se estiraban como un chicle viejo. El sudor se acumulaba en su espalda mientras su mente se repetía una y otra vez: no hay suficiente, no hay suficiente. En cada rincón de esa sala improvisada, el miedo se podía sentir como un velo que cubría a todos. Los murmullos de los soldados que esperaban su turno se mezclaban con el llanto de algunos que ya no podían más. La enfermera se preguntaba cómo el ser humano podía soportar tanto. ¿Era posible que la resistencia tuviera un límite? Un tercer soldado entró. Su rostro estaba cubierto de barro y heridas. Ella se sintió abrumada al verlo, como si cada herida en su cuerpo representara una historia de horror que no podía imaginar.
La enfermera comenzó a trabajar. Sus manos se movían con rapidez, pero su mente se sentía atrapada. La presión aumentaba y cada vez que miraba hacia las latas, el nudo en su estómago se apretaba más. 1, 2, 3, un número al azar que intentaba recordar mientras su corazón latía con fuerza. El sonido de un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que rompía el corazón, una llamada de auxilio que parecía atravesar el silencio y hacer eco en cada rincón de su ser. La enfermera se detuvo un momento, sintiendo la fragilidad de la vida a su alrededor. ¿Qué podía hacer más allá de lo que ya estaba haciendo? ¿Cuántas vidas estaban colgando de un hilo, de un pequeño gesto de compasión? Mientras trabajaba, su mente se deslizaba entre recuerdos de su hogar, el aroma a flores frescas, la risa de su madre en la cocina. Todo eso se desvanecía y se perdía en la lejanía, como si nunca hubiera existido. ¿Cómo había llegado aquí, en medio de tanto sufrimiento? Cada soldado era un reflejo de su propia vulnerabilidad. La línea entre el deber y el corazón se desdibujaba, y ella se encontraba atrapada entre las dos. El tiempo parecía haberse detenido. La enfermera respiraba con dificultad, sintiendo el sudor resbalar por su frente. No puedo más, pensó por un instante, una idea que casi la ahoga. Pero el siguiente herido se asomó, y ella, como un autómata, volvió a su trabajo. Cada movimiento un eco de la desesperación que la rodeaba. Las latas de leche en el rincón parecían vacías, aunque todavía estaban llenas, una paradoja que se sentía pesada. La enfermera sabía que era solo cuestión de tiempo antes que el suministro se agotara. ¿Cuántos soldados seguirían llegando? ¿Cuánto tiempo más soportarían? Cada toque, cada mirada, cada soldado que atendía era un recordatorio de que, a pesar de todo, había una lucha por la vida, aunque el camino hacia la esperanza estuviera lleno de sombras. En ese momento, un silencio profundo se apoderó de la sala. La enfermera se detuvo y miró a su alrededor. Todos estaban esperando. Las miradas fijas, los rostros pálidos, el aire pesado de incertidumbre. En ese silencio, comprendió que no solo luchaban contra las heridas físicas, sino también contra el terror que se había apoderado de sus corazones. En ese instante, entendió que la verdadera batalla no era contra el enemigo, sino contra el miedo de no ser suficiente. Esa era la guerra más difícil de todas. A medida que la noche caía sobre Creta, la enfermera se sintió como una sombra entre los vivos y los perdidos. Aunque el camino que había elegido la había llevado a ese lugar, su corazón aún latía por aquellos que necesitaban de ella. El silencio seguía siendo abrumador, pero ella sabía que, a pesar de todo, debía seguir luchando. Así como cada soldado, ella también tenía una historia que contar, una historia que aún estaba por escribirse. El reloj, colgado en la pared, se convirtió en su enemigo. Las manecillas avanzaban con una lentitud angustiante. Cada tic-tac parecía burlarse de la gravedad de la situación, recordándole que el tiempo era su mayor adversario. Mientras sus manos temblaban, ella comenzó a contar en sus pensamientos, una forma de anclarse a la realidad que se desvanecía como el eco de una explosión lejana. 3 minutos, 4 minutos. ¿Cuántos hombres más aguardarían su ayuda? El aire, impregnado de desinfectante y sudor, se tornaba pesado, como si cada inhalación se convirtiera en un esfuerzo titánico. Los murmullos de la sala se transformaron en gritos y súplicas, un coro desgarrador que se mezclaba con el llanto de hombres heridos. Miró a su alrededor, absorbiendo la escena. Camas improvisadas, sábanas manchadas, rostros pálidos que reflejaban dolor y miedo. Cada persona allí era un testimonio de la guerra, una historia atrapada en un instante. La enfermera cerró los ojos brevemente, intentando sofocar el pánico que la amenazaba. En un rincón, un soldado yacía inmóvil, su mirada distante perdida en un abismo que ella no podía alcanzar. A su lado, otro hombre gemía en voz baja, su cuerpo temblando de dolor, la fragilidad de su existencia expuesta ante la desesperación. La enfermera se acercó al médico, quien había encontrado un instante de claridad.
Sus ojos se encontraron y en ese silencio compartido, ella pudo ver el abismo que lo consumía. «Necesitamos hacer algo», murmuró ella, consciente de que su voz apenas era un susurro en medio del caos. Él asintió, pero el peso de la decisión lo mantenía paralizado. La enfermera sintió cómo la urgencia de actuar se convertía en una presión insoportable en su pecho. Mientras el tiempo seguía su marcha inexorable, se preguntó si el miedo podía llegar a ser un aliado. Cada segundo que pasaba se convertía en un ladrillo en la pared de su ansiedad. La sala, que un momento antes parecía abarrotada de hombres, se sentía cada vez más vacía, como si la desesperación estuviera absorbiendo la vida de todos los presentes. Miró las latas de leche esperando, una metáfora cruel de la esperanza en un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban como sombras. Un susurro se elevó entre el grupo de soldados. «El capitán necesita sangre», decía uno con voz entrecortada. La enfermera sintió una oleada de confusión. La sangre, un recurso preciado y escaso, se había convertido en un símbolo de salvación, pero también de desesperación. «¿Cuánto tiempo más podemos esperar?», pensó, sintiendo que su propio corazón se aceleraba en respuesta. El médico, aún paralizado por la duda, entrecerró los ojos, como si intentara leer el futuro en las sombras danzantes de la sala. Otro soldado, con la frente cubierta de sudor, se acercó, su respiración entrecortada. «Por favor, necesitamos que alguien haga algo». La enfermera sintió el eco de su súplica resonar en su interior, un recordatorio de que la humanidad aún podía brillar en medio de la oscuridad. Su pecho se contrajo y por un momento se sintió atrapada entre el deber y el miedo, como un ave atrapada en una red de hilos invisibles. Afuera, el cielo se había oscurecido, presagiando una tormenta. El viento golpeaba con fuerza las paredes del hospital improvisado, como si la naturaleza misma intentara interrumpir la agonía de aquella sala. La enfermera volvió a mirar al médico, esperando que el silencio entre ellos se rompiera. Necesitaba que él la guiara, pero él estaba atrapado en su propio laberinto de dudas y temores. Las manos temblorosas de él se aferraban a un frasco vacío, como si contuviera todas las respuestas. «Si no tomamos una decisión ahora, perderemos a más hombres», dijo ella, su voz resonando con más fuerza de lo que había anticipado. Un silencio cargado de tensión se apoderó del lugar. Cada mirada se volvió hacia ellos, el peso de sus ojos llenos de desesperanza, haciendo que el aire se volviera irrespirable. La enfermera sintió cómo su corazón latía como un tambor en un desfile fúnebre. No podía dejar que la indecisión los hundiera en la derrota. Finalmente, el médico pareció despertar de su trance. «Necesitamos realizar transfusiones», dijo, su voz aún temblorosa pero cargada de determinación. «No podemos perder más tiempo». La enfermera asintió, una chispa de alivio iluminando su interior. De repente, el caos se convirtió en un mar de acción. Las manos temblorosas de ambos comenzaron a moverse con una precisión renovada, unidas en la misión de salvar vidas en medio del caos. Las latas de leche, ahora un símbolo de esperanza en acción, eran rápidamente transformadas en recipientes para la sangre. La enfermera sintió cómo la desesperación se convertía en un torrente de propósito. Cada movimiento se sentía como una danza entre la vida y la muerte, y la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. A medida que comenzaban las transfusiones, los rostros de los hombres heridos empezaron a iluminarse con una chispa de esperanza, un faro en medio de la tormenta. Mientras la sangre fluyó, la sala se convirtió en un lugar de renovación. El silencio, que antes era aplastante, estaba ahora impregnado de murmullos de gratitud y aliento. A través de cada latido, la enfermera se dio cuenta de que, aunque estaban atrapados en una guerra, la humanidad aún podía prevalecer. Cada decisión, cada gesto, se convirtió en un testimonio de su voluntad de luchar por la vida. Al final, cuando el eco de los gritos se desvaneció y el caos se calmó, la enfermera sintió que había cruzado una línea. Su mente, que había estado atrapada en un torbellino de miedo e indecisión, encontró claridad en medio de la tormenta. En ese instante silencioso, comprendió que la verdadera batalla no solo era contra los enemigos externos, sino también
contra los demonios internos que amenazaban con consumirlos. La guerra podía ser cruel, pero la humanidad tenía una chispa inquebrantable, incluso en los rincones más oscuros. Y, aunque la vida seguía su curso incierto, la enfermera sabía que en cada decisión se encontraba una oportunidad de redención, de esperanza y de vida. El sudor se convertía en un río helado por su frente, cada gota un recordatorio del peso de la responsabilidad que llevaba. En medio de la confusión, la joven enfermera sintió que el tiempo se había estirado, como si las agujas del reloj se hubieran detenido, atrapadas en un ciclo interminable de angustia. Los gritos de dolor de los soldados heridos se mezclaban con el murmullo inquietante del viento que azotaba el hospital. El aroma a sangre y desinfectante se había vuelto casi familiar, pero en aquel instante era un veneno que llenaba el aire, haciendo que cada inhalación se convirtiera en un acto de valentía. Mientras intentaba concentrarse en el soldado frente a ella, notó que sus manos temblaban ligeramente. Se preguntó si era el frío o el miedo lo que las hacía moverse de esa manera. Ella no era una guerrera, pero estaba atrapada en un campo de batalla donde la vida y la muerte se entrelazaban en un triste vals. El soldado emitía un gemido bajo, su mirada perdida buscaba respuestas en un horizonte que no existía. La enfermera se inclinó un poco más cerca, sus ojos se encontraron, y en ese momento comprendió que el temor no era solo suyo. «No te preocupes, estoy aquí», susurró, aunque sabía que las palabras eran un eco vacío. La verdad era que no había promesas que pudiera hacer, solo la certeza de que haría todo lo posible. Con movimientos decididos, comenzó a limpiar la herida del soldado. Cada toque era un desafío a su propio pánico. La fragilidad de su vida se manifestaba en cada respiración, y ella se sintió pequeña frente a la inmensidad de la tragedia. Un pequeño sonido detrás de ella la hizo volver la vista. Un grupo de hombres, también enfermeros y médicos, se había congregado en la entrada, sus rostros pálidos, sus miradas aturdidas. Ella sintió la presión aumentar, como si las paredes del hospital se acercaran lentamente, apretando su pecho. 5 minutos, pensó, 5 minutos para decidir quién vive y quién muere. La convicción en su mente temblaba como una hoja arrastrada por el viento. El tiempo se había vuelto su enemigo. Mientras continuaba con el cuidado del soldado, sus pensamientos vagaron hacia las latas de leche, cada una conteniendo un trozo de esperanza que en su mente parecía cada vez más irreal. Sabía que se habían almacenado 3 latas por cada herido, pero los que aún estaban por llegar superaban en número a los que ya estaban allí. La lógica se desvanecía en la penumbra de aquel lugar, y cada vez que un nuevo soldado entraba, su corazón latía más rápido, su respiración se volvía más entrecortada. El sonido de un cuerpo cayendo al suelo golpeó sus oídos como un trueno. La enfermera se giró rápidamente, y sus ojos se encontraron con una escena desgarradora. Un joven soldado, caído, su rostro marcado por el horror y el desespero. Un grito de pánico emergió de su pecho, pero fue un silencio lo que realmente reinó entre ellos. La mirada del soldado caído se encontraba vacía, pero también pedía ayuda, una súplica muda que llenó la sala con un nuevo tipo de angustia. La enfermera dio un paso hacia adelante, pero sus piernas se sintieron como si estuvieran hundidas en el barro. Alrededor de ella, los susurros de otros enfermeros empezaron a llenar el aire, cada uno tratando de encontrar su lugar, de encontrar sentido en el caos. Pero la enfermera se dio cuenta de que en medio de ese tumulto, la única voz que necesitaba escuchar era la suya. Con un esfuerzo monumental, se acercó al soldado caído, su mano temblorosa se extendió para tocar su hombro. «Estaré contigo», prometió en un murmullo, mientras su mente corría, buscando una forma de hacer que los números coparan su realidad. Pero no había respuestas, solo más preguntas. ¿Cuántos más llegarían? ¿Había sangre suficiente? ¿Podría su mente soportar la presión de tantas vidas en juego? Mientras el tiempo avanzaba, la enfermera se sumergió en su trabajo. Cada corte, cada sutura se convertía en un acto de resistencia. Las manos de los médicos se movían rápido, pero ella sentía que cada movimiento suyo era una danza, un intento de ritmo en medio de la locura.
Tomó aire, sintiendo como si fuese un lujo. Sus ojos nunca se apartaron del soldado que trataba de estabilizar. Su mirada se volvió un ancla en medio de la tormenta. El respirador del hospital sonaba monótono, un recordatorio constante de que la vida seguía, aunque los hombres a su alrededor luchaban con sus propios demonios. En cada respiración, ella podía sentir la presión de ser la última línea de defensa entre el sufrimiento y la muerte, y aunque su corazón latía con fuerza, también sabía que debía permanecer firme. Al mirar hacia las latas de leche, una chispa de determinación brilló en su interior. Cada una de esas latas representaba vidas y aunque las sombras se acercaban, no podía permitirse rendirse. El tiempo seguía y las luces del hospital parpadeaban brevemente, como si ellas mismas lucharan por mantenerse encendidas. Con cada nuevo soldado que llegaba, su mente se llenaba de más preguntas, más ansiedades. Pero en medio de todo eso, había un hilo de esperanza que se tejía en su interior. No se trataba de números ni de latas, sino de vidas que aún podían ser salvadas. Un grito se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, y la enfermera se dio cuenta de que el verdadero enemigo era el miedo. La incertidumbre que la rodeaba, el silencio que se había apoderado del lugar, todo ello se transformó en una determinación silenciosa. Las manos temblorosas encontraron un nuevo propósito, una fuerza que le empujaba hacia adelante. Cada vida que tocaba, cada soldado al que atendía, se convertía en un acto de resistencia contra la desesperanza. En los minutos que pasaron, el caos se volvió una sinfonía de respiraciones, gritos y susurros. A medida que el último soldado fue atendido, un instante de calma se apoderó del lugar. La enfermera, exhausta, sintió el peso de las miradas a su alrededor. No había respuestas definitivas, pero había una conexión palpable en el aire, una comprensión compartida de lo que significaba estar vivo en medio de tanto sufrimiento. Con mucho esfuerzo, levantó la vista hacia las latas de leche y comprendió que, aunque la guerra había dejado cicatrices profundas, había algo en el corazón humano que siempre lucharía por salir adelante. El silencio en la sala se volvió un testimonio de la lucha, del coraje y de la resistencia que los unía a todos. En ese momento, supo que no importaba cuán oscuro fuera el camino, siempre habría una luz, aunque fuera tenue, que iluminara su camino a seguir.